Shalom, Braja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Vamos a estudiar hoy Bezrat Hashem, la página 76 del Tratado de Gitín. Comenzamos en la Gemara, nos dice Tanur Rabanán, nos enseñaron nuestros sabios en una vereitá. Hales de Gitej almenat she teshamshi et aba shte shanim. Habíamos visto, estamos hablando acerca de lo que se llama una condición a la hora de establecer un pacto, por así decir. Si se pone una condición, ¿cómo se debe hacer? Entonces le dijo el hombre, este es tu get, a condición de que te encargues de mi padre durante 2 años. A condición de que amamantes a mi hijo durante 2 años. A pesar de que no se cumplió la condición, es decir, que al final no estuvo 2 años o no amamantó al hijo durante 2 años. ¿Sabes de get? El get es válido. Le díselo a amarla, ¿por qué? Porque no le dijo, im te shamshi yeget. Veimlo de Shamshi, lo yeget. Es decir, no le hizo el Tnai Kaful, como hemos visto, que era la opinión de Rabbi Meir, de que siempre que se hace una condición hay que hacerla doblemente. Es decir, si haces así va a pasar esto, y si no haces así va a pasar lo otro. O no le dijo, Inteniki, Veimlo Teniki. Libre Rabbi Meir. Esta es la opinión de Rabbi Meir, como hemos dicho. Los sabios dicen, Nid Kayem, Hatnai, Hares de Get, Imlo, Enoget. Los sabios discrepan con Rabbi Meir. Dice, si se cumple la condición, el get es válido. Y si no se cumple la condición, el get no es válido. La Mashimon Ben Gamliel Omer, en la Tanai Beketuvim, She'eno Kaful. La Mashimon Ben Gamliel viene a reforzar lo que dijo Rabbi Meir, que dice que no se encuentra en el Tanaj ninguna condición que no sea doble. Es decir, que para que una condición sea válida tiene que ser doble, como hemos explicado. Cae la Gemara la discusión y la explicación de las palabras de Rabban Shimon Ben Gamliel. Y cada hombre, quienes dicen que Rabban Shimon Ben Gamliel, de Rabbi Meir Kamarle, dijo esto, ¿sí? Para discrepar con Rabbi Meir. Y cada hombre le Rabbanan que amarleu. Lo dijo para discrepar con los sabios. Explica los 2 puntos de vista. Y cada hombre le Rabbi Meir que amarle, para aquellos que dicen que vino a discrepar con Rabbi Meir. Vea que amarle, ¿cómo les que le dijo? ¿Cuál es la discrepancia que presenta? En el Hatnai Beketuvim. She'eno kaful, vehabuleu. Es decir, no hay ninguna condición en los que tuvim, es decir, en los versículos del Tanaj, que no sea doble. Pero ¿cuándo es esto? Vehabuleu, shene ketuvim habaim keehad. Es decir, cuando son 2 versículos que vienen juntos. Mejor shene ketuvim habaim keehad, melamedin. Pero cuando hay 2 versículos que vienen juntos, no se puede aprender de ellos. Dedica de hambre, y a quienes dicen, le Rabbanán, que viene a discrepar con los sabios, que amarle o que le dijo, en leja tnai beketuvim sheno kaful, como entendimos la primera vez, es decir, que siempre en la Torah, en el Tanaj, cuando se hace una condición sobre un acuerdo, hay que hacerlo de manera doble, y aquí como no lo hizo doble, el get no sería válido. Por minhu, ahora tenemos una pregunta de una vereitá. Dice, le dio el get a su esposa y le dijo, este es tu get a condición de que te ocupes de mi padre durante 2 años. O le dijo, o que amamantes a mi hijo durante 2 años. Ahora, met ha'av o met ha'ben, ¿qué pasa si muere el padre o muere el hijo? En get, ese get no va a ser un get, según Rabbi Meir. Los sabios dicen, a pesar de que no se cumplió completamente la condición, de get, sí que es un get. ¿Por qué? Yeholahi she tomarlo. Ella le podría decir a él, Tnili abija veashameshenu. Dame a tu padre que le voy a seguir sirviendo. Ahora, el marido no se lo puede dar porque no está. Tenli beneja, tenli binja, dame a tu hijo, veanikiu, y lo voy a amamantar. No, ya no está el hijo, pero ella está ahí dispuesta. Entonces responde la Gemara sobre esto y dice, Kashia, esta veredad realmente propone una dificultad a la opinión de Rabbi Meir, con la opinión de Rabbi Meir en la otra veredad. Y Kashia de Rabbanan a de Rabbanan. Y también es una dificultad a la opinión de los sabios en una veredad con la opinión de los sabios en esta otra veredad. Explica entonces la Gemara. Libre Rabbi Meir a de Rabbi Meir lo Kashia. No, entre Rabbi Meir en un lado y en el otro no hay dificultad. ¿Cómo lo vamos a explicar? Hatam, en la veredad primera estamos hablando de lo que no dobló
el lenguaje de su condición. Ajá, pero aquí vamos a decir, Bedekafle litnae, que sí que dobló el lenguaje de su condición, y por lo tanto, si no se cumplió la condición, entonces no recae el get. Rabanán, a de Rabanán, lo cashia, y la opinión de los sabios en una y en otra vereita tampoco se contradicen. ¿Por qué? Man, jajamim, de jaja, ¿quiénes son los sabios de la vereita segunda? Rabban Shimon ben Gamliel, es la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel, de Amar, Kol, acaba, Sheena, Gemena, Ares de que, es decir, toda cosa que impide que no se cumpla la condición, de todas formas el get hace que sea un get. Tanur Rabbanan, enseñó nuestros sabios en una vereita, Amarle le dijo a su esposa, delante, Bifnei Shnaim, delante de los testigos, Ares de Gitech, Almenat, Sheteshamshi etaba Sheteshanim. Es decir, este es tu get a condición que te ocupes de mi padre por 2 años. Dejas de amarla Bifnei Shnaim, y luego Olivier le dijo delante de otros 2 testigos, Aresdeki Almenat, Shetitni Li Mataim Zuz. Este es tu gueta condiciona que me des 200 monedas. Entonces, y le dio el gueta ahora. Ahora dice, Lobitel, Dibrea Jarón, Etarishon. Es decir, las palabras segundas no anulan la primera. Entonces ella tiene que, es decir, que él no tiene intención de anular lo primero que dijo, sino que viene a añadir. Entonces, Rastá, por lo tanto, si ella quiere, Meshameshto, se encarga del padre y queda divorciada. Rastá no tiene tloma time zus. O si quiere, le da 200 zus. Es decir, perdón, no es que viene a añadirse. Viene a darle como otra opción. Es decir, ocúpate de mi padre por 2 años. Y cuando le va a dar el get, dice, o dame 200 monedas. Entonces, si quiere hacer una cosa, la hace y esté divorciada. Quiere hacer la otra, la hace a Baal, pero amarla, si le dijo Bifneshnaim delante de 2, Ares de Kitejan Menachetini Lima Time Zus. Este es tu get condicional que me des 200 monedas. Dejadar de amarla Bifnei Shnaim, y luego le dijo delante de 2, este es tu gueta desde que te dan Shelosh Meotzuz. Ahora no son 200, ahora son 300 monedas. Batel Dibre a Jarón et Arishon. La segunda frase que dijo anula la primera, es decir, no puede decir te voy a dar o 200 o 300. Y entonces explica, añade y explica, perdón, y añade la verita. Venejad Arishonim, Vejad a Haronim y Starfim. Es decir, no solamente que la segunda condición viene a cambiar la primera, sino que un testigo de los primeros no se puede añadir a un testigo de los segundos para testificar que realmente hubo una condición en ese get. Explica entonces la Gemara. Ajaya. ¿Sobre qué ley se refiere el final de esta vereita? Y le más, si me vas a decir sobre el final, Batel, es decir, la segunda, el primer testimonio quedó anulado. Incluso si vienen los testigos a testificar sobre la primera, su testimonio no sería válido. Él a Resha, entonces se refiere al principio. Y ahí, pshita, es evidente. Maudetema, ¿qué es lo que yo podría haber dicho? Kol, ekiyumetnae, mistarfin. Es decir, que siempre que vengan a testificar que hubo una condición, ya sería suficiente y se pueden unir los 2 testigos del primer caso con los del segundo, la primera condición con los de la segunda. Kamash Malan, por eso nos viene la verdad de decirnos que no, que o los 2 testigos testifican sobre la misma condición o no se pueden unir. Muy bien, pasamos a la siguiente Mishnah, que es la última Mishnah de este 7º capítulo. Nos dice esta Mishnah, la penúltima, perdón, hoy vamos a ver 2 Mishnayot, esta y otra más. Dice la Mishnah, le dio el get a su esposa, estando en Yehudá, en el territorio de Judea. Ares de Gitech, Imlo Bati, Mikan, Yom. Este es tu get si me voy, o sea, si iba a ir de viaje, se iba a ir al Galil, al norte. Dices, tu get, si de aquí, si no vuelvo, de aquí a dentro de 30 días. De allá Oleg, ni Yehudá, le Galil, y se iba de Yehudá hacia el Galil, y ya le Antipras, llegó al lugar llamado Antipras, Batel Tenau, ya se anuló su condición. Muy bien, vamos a ver por qué. Ahora le dijo, Ares de Gitech,
הרי זה גיתך, אם לא באתי מכאן עד 30 יום והיה והולך מגליל ליהודה. Aquí es al revés, está en el Galil y se va hacia Yehuda. Le dijo, este es tu get si no vuelvo dentro de 30 días. Veía a Lekefar Otnai y llegó a la aldea de Otnai, ve Hazar y ahora volvió. También arriba en Antipras también volvió. Ve Hazar, dentro de los 30 días, Batel Tenao se anuló la condición. Es decir, le dijo, este es tu get si no vuelvo dentro de 30 días. Y se iba hacia el norte. Si llegó a Antipras y volvió, el get ya no vale. Lo mismo, si viene del norte hacia el sur, si no vuelve dentro de 30 días, llegó hasta Kfar Otnai y volvió, el get ya no vale. Ahora le dijo, este es mi get si no vuelvo dentro de 30 días. Y se estaba yendo fuera de la tierra de Israel. Veguíale a Aco y llegó a la ciudad de Aco, al puerto de Aco. Bejazar y se volvió. Batel Tnao, se anuló la condición, no está divorciada. Seguimos con la Mishnah. Arezekitech kolzman she'evor mikeneget panayich. Este es tu get siempre que yo pase delante de ti, estemos cara a cara, dentro de los 30 días. Ve allá, olejuba, y estaba yendo y viniendo. Oír velonit yahedima, get, puesto que no se isolaron juntos, es un get. Muy bien, vamos a ver lo que la Gemara nos explica sobre estas condiciones. Lo primero que viene a analizar es el primer caso. La persona, la mujer, le dijo no te vayas al Galil. Y él dice no te preocupes, me voy a volver antes de 30 días. Y coge, se va, llega a Antipras y vuelve dentro de los 30 días. Dice, le membra, ¿qué es lo que entiende aquí? De Antipras ve Galil Hava Kaima, que Antipras está en el Galil. Y entonces Urminhi, pero no puede ser, tenemos una oposición de una veredicta que dice, Antipras viuda, Ukfar Otnai, Bagalil. Es decir, esta ciudad Antipras se encuentra en Yehuda y la aldea de Otnai está en el Galil. Pues ¿cómo puede ser que si llegó hasta Antipras ya se llama que fue al Galil y entonces anuló su condición? Entonces continúa la veredicta, ¿sí? Que estaba yendo de Yehuda al Galil. Y llegó, pasó la ciudad de Antipras, que está en Yehuda. Incluso que no llegó a Kfar Otnai, que está en el Galil, Ela estuvo Bentaim entre las dos ciudades. Metilimo todo lejumbra megureshet. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que se toma este caso por el caso más estricto y entonces se considera que la mujer está divorciada. Ven a megureshet, pero tampoco está divorciada. Es decir, como ya vimos en alguna ocasión, cuando los sabios dicen así, es porque no queda divorciada y sigue dependiendo de ella. Es decir, Safek Megureshet. Está prohibido un Cohen, está prohibido que se case con otro hombre, pero depende de ella. Malabaye dijo a Valle, dice, Tret Nae que amarle. ¿Por qué funciona así esto? ¿Cuál es toda la historia detrás de estas condiciones? En realidad, dos condiciones ella le dio. ¿Cuáles? Y Matana la Galil. Es decir, si yo llego al Galil, le altar, le veguita. Inmediatamente este es tu get. Veí, Mishetahina, Beorja, Tlatin, Yomin, lo etena. Y si tardo más de 30 días en volver, entonces le veguita, ese será tu get. Entonces aquí tenemos dos condiciones. Y aquí, ¿qué pasó? Que llegó Antipras, que es Yehuda, pero no volvió dentro de los 30 días. Y guía al Antipras, Behazar, llegó a Antipras, que está en Yehuda, y volvió dentro de los 30 días. De lo, le Galil mata, no llegó al Galil. Velo, Ishtehuye, Nami, Ishtahet, Latin Yomim, Batal Tenao. Y como no llegó al Galil y tampoco estuvo fuera más de 30 días, entonces no se cumplieron las condiciones y por lo tanto el get queda anulado. Estudiamos en lo que continúa en la Mishnah. Al revés, del Galil a Yehuda. Le membra de Aco, perdón, vimos ya Galil y Yehuda, todo lo que está dentro de la tierra de Israel lo vimos.
de un lado para el otro, es lo mismo. Le puso dos condiciones. Ahora, ¿qué pasa si le dijo, la mujer no quiere que se vaya al extranjero? Y le dice, no te preocupes, me voy a volver antes de 30 días. Le membra de Aco, Yam, Kaima, ¿qué me quieres decir? ¿Que la ciudad de Aco se considera fuera de Israel? Veja, Amar Rav Safra, pero si dijo Rav Safra, y Habu, Miftere, Rabbanan Mehadade, cuando los sabios se estaban despidiendo unos de otros, es decir, venían los sabios a estudiar por un periodo de tiempo y después llegaba el momento en el cual se separaban, ¿sí? ¿Hasta dónde les acompañaban? Beaco Habu Miftere, se separaban en Aco. Mishum de Asur, la Tzet, le Juzarades. ¿Por qué? Porque está prohibido salir fuera de la tierra de Israel. Entonces le dijo, este es tu get, si no vuelvo dentro de 30 días. ¿Qué dijimos? Llegó hasta Aco, ya lo vimos esto, perdón, estaba repitiendo. ¿Dónde se separaban? Se separaban en Aco. Quiere decir que Aco todavía estaba dentro de la tierra, todavía está dentro de la tierra de Israel. Entonces, ¿cómo me dice que si la persona llegó hasta Aco y no volvió, entonces ya anuló su compromiso? Amar a Valle, dijo a Valle, tretna que amarle. En realidad le dijo dos condiciones, la misma historia. Y metana le midinata yam, le altar le veguita. Si me voy fuera de Israel, inmediatamente este es tu get. Y mishtahana, beorja, tlatin yomin, velo atana, y si me quedo más de 30 días en el camino y no vuelvo, le veguita, esto será tu get. Y guíale a Aco, llegó hasta Aco, ve Hazar y volvió dentro de los 30 días. De lo eliminata ya mata, ni se fue fuera de Israel, velo ishtahuye nami, y tampoco se quedó en el camino Tlatin Yomin 30 días. Entonces Batel Tnao se anularon las condiciones y por lo tanto el get no es un get. Harez de Gitech Kol Zman She'evor. Tercer caso que trajo la Mishnah. Este es tu get. Si no vengo a estar delante de ti en 30 días. Si pasa más de 30 días sin que te vea. Déjalo abar. Y si no pasó. Si no estuvo. ¿Sí? Ela, sino que iba y venía, iba y venía, iba y venía. Entonces ahí dijimos que quedaban, que dijimos el allá ole jubá, verdad, panea betos roshim yom, madua halaget. ¿Por qué recae el get? Ahí dijimos que estaba megureshet. Responde la Gemara, Amar Rabuna, dijo Rabuna, mai paneja. ¿Qué quiere decir verse cara a cara? Tashmish quiere decir tener relaciones. Y entonces el hecho de ir y venir, no tuvieron relaciones. Como no tuvieron relaciones, no se cumplió la condición. Y entonces sí que funciona el get. Ve mai karele paneja. Y entonces, ¿por qué lo llamó ver tu cara? Lishna me alia nakat, es decir, lo enseñó de una manera recatada, púdica, pudorosa. Rabbi Yohanan Amar, Leolam, en realidad, Panay Mamash, se refiere a estar frente a ella realmente. Mikatane, Harezokit Moegoreshet, y entonces, ¿por qué enseñó la Mishnah que queda divorciada? Es de Get Katane. Es decir, no dice, perdón, al revés. La Mishnah no enseña y dice, Harezome Goreshet, ella está divorciada, sino que dice Harez de Get. Esto sí que es un Get. ¿Qué es lo que quiere decirnos con esto Rabbi Yohanan? De lo leheve get yashan, es decir, que no hace falta, que no es un get antiguo, y entonces le tiene que hacer un nuevo get. Ulji malut latin yomin. ¿Por qué? Porque el get en sí mismo no se anuló si pasaron los 30 días seguidos. Heveguita, ese get sigue siendo un get. Responde la Gemara y dice, o trae la Gemara otro dicho, dice Tania, así se enseñó una veredicta cabete de Rabbi Yohanan, para reforzar la opinión de Rabbi Yohanan. Ares de Gite Kolzman She'evor Mineget Panaya. Este es tu get siempre que pase frente a ti. Shloshim Yom, en los 30 días. Veía Olejubá, iba y venía, la veía. Oír Beno y Yahedimá, puesto que no tuvieron intimidad. Ares de get, ese es un get. Ahora, añade la veredicta. Ul get yashan en Hosheshin. Y no sospechamos que sea un get antiguo. Sheare Lonin Yahidima, porque a fin de cuentas no tuvo relaciones con ella. ¿Qué se refiere? Se refiere a que en caso de que
en esos 30 días tuvieron relaciones, ese get antiguo que recaería, tendríamos un problema porque a lo mejor si tuvieron relaciones ella se embarazó de nuevo. Dice, no sospechamos entonces que haya que hacer un get nuevo. Entonces, ¿qué decimos? Dice, le get yashan en Hosheshin, lo que estábamos diciendo es que no sospechamos que sea un get ya viejo, porque llegaron a tener relación. ¿Por qué? Porque Sheloim ni Yajedima, porque no tuvieron intimidad. Entonces, pregunta entonces la Gemara sobre esta ley de la veredad. ¿Por qué no se sospecha? Velejo Shema pilles. A lo mejor, ¿por qué no sospechamos que se hicieron paces? No necesariamente tenemos que saber si tuvieron intimidad o no. Amar Rabba Barrabuna, dijo Rabba Barrabuna, Ají Amar Abba Mari Mishme de Rabba. Así dijo Abba Mari en nombre de Rabba. Estamos hablando, la veredad habla de que Beomer, el marido, en el momento que le dio, animo serla, yo le estoy dando el get, a condición, shenemenet alai loma shelo bati. Es decir, que ella es credible si ella viene a decir que no tuvimos intimidad. Y que de matni le a matnitin, entonces dice la Gemara, hay algunos que vinieron a enseñar, a aprender las palabras de esta Mishnah. Cuando dijo, este es tu get, si no llego a pasar, si no vengo aquí en un año, Umet, y murió dentro de ese año. Umet betor shenem asar jodesh. Ese get es válido. Velejush, ¿y por qué no sospechamos Shema País? Que a lo mejor se hicieron paces y ya no le quería dar el get. Amar Rabba, Barabuna, Amar, Aji Amar, Abamari, Mishme de Rab. Entonces dijo Rabba Barabuna, que así dijo Abamari en nombre de Rab, lo mismo que hemos visto antes. Beomer, que le dijo, Nehemenet alai, es decir, yo la creo, ¿sí? Como si fuesen 100 testigos para que ella diga si nos hicimos paces o no, o si estuve con ella o no. Entonces trae la Gemara y dice, Man de matnele a matnitin, kol sheken a beraita. Aquel que enseña estas palabras sobre la Mishnah, con mucha más razón lo va a hacer sobre la beraita. Man de matnele a beraita, pero aquel que no enseña sobre la beraita, a balamatnitin, ha lo ata. Pero entonces, a lo mejor sobre la veraitá no lo está también trayendo como una prueba, y entonces por eso también podemos ahí sospechar, Shema, que a lo mejor llegaron a tener intimidad. Muy bien. Última Mishnah del capítulo. Lo bati mikan, vead shenem asar jodesh, la que acabamos de ver. Este es tu get si no vuelvo de aquí a un año, a 12 meses. Umet murió dentro de los 12 meses. Eno get. El get no es válido. Ahora sí le dijo, este es tu get desde ahora, en caso de que no vuelva dentro del año. Umet, y murió dentro de ese año. El get es válido. ¿Por qué? Porque dijo Meachshav, es decir, que de manera retroactiva entra en vigor. Ahora, dice el marido a otros, si no vuelvo en 12 meses, escribirle y dar un get a mi esposa. Escribieron dentro de los 12 meses, antes de que se cumplan. Venatnu, y se lo dieron después de los 12 meses. No es get. ¿Por qué? Porque lo escribieron antes de tiempo. Ahora si dijo, escribirle y darle un get a mi esposa si no vuelvo dentro de en el año. Y lo escribieron dentro de los 12 meses y se lo dieron después de los 12 meses. Enoget no es un get. Rabbi Yossi Omer, get. Rabbi Yossi dice, no, sí que es un get kasher. Por último dice la Mishnah, Katvu leachar shenemazar jodesh, y lo escribieron después de los 12 meses. Y se lo dieron después de los 12 meses. Y murió. Im haget kodem le mitad, si el get fue anterior a la muerte, al ese get es un get válido. En mitad kodem le get, pero si murió antes del que le escribieran el get o que se lo diesen, no get, es un get. ¿Por qué? Porque se llama get la jarmita, un get después de que ya murió la persona.
Vimen Yadua, y si no sabemos, Zohi Shamru, esto es justamente el caso en el que dijeron los sabios, Megoreshet de Megoreshet, es decir, tenemos una duda, está divorciada, pero no está divorciada. Muy bien, entonces nos dice así la Gemara. Dice Taná, estudiamos en la Bereitá sobre esta ley, Rabotenu y Tiru Linase, que nuestros sabios permitieron finalmente que esta mujer se case, a pesar de que no le dijo desde ahora, si no vuelvo en 30 días. Pregunta la Gemara, Man Rabotenu, ¿quiénes son nuestros sabios? Amar Rabiudá, Amar Shmuel, dijo Rabiudá en nombre de Shmuel, Bedina, el Bedín de Sharu Mishra, el mismo Bedín que permitió el aceite de los no judíos. Sabrele que Rabbi Yossi. ¿Y es por qué? Porque ellos opinan como Rabbi Yossi de Amar, que dijo, Zemanó Sheshtar, el tiempo del documento Mojía Jalab, es una prueba de cuándo ese documento el marido quería que entrase en vigor. Amar Rababa, Bere de Rabbi, dijo Rababa, el hijo de Rabbi Gilla, Amar Abba, Amar Rabbi Yohanan, que dijo Abba en nombre de Rabbi Yohanan, la viuda Nesía, era la viuda Nesía, el hijo de Rabban Gamliel, el hijo Benosh Rabban Gamliel bar Rabbi Joré, es decir, el hijo de Rabban Gamliel, que era el hijo de Rabbi, el que compiló la Mishnah. Joré, es decir, él enseñó de esta manera, Velo Jodulo, Kol Siato, y nadie en su Bet Midrash estuvo de acuerdo con él. Y hay quienes dicen, Kol Sha'ato, toda su vida, nunca nadie estuvo de acuerdo con él. Seguimos. Amarle, Rabbi Elazar, le usaba, le dijo Rabbi Elazar a aquel anciano, Kisherituja, cuando permitieron a la mujer por un get así casarse, lealtad, Sheritúa, la permitieron casarse inmediatamente. O le dejaron masar jodes, Sheritúa, o hay que esperar que pasen 12 meses para permitirla. Es decir, a lo mejor vuelve el marido. Entonces hay que esperar 12 meses o no. ¿Qué le respondió? Lealtad Sheritúa. Inmediatamente le permitieron, déjalo ate. ¿Por qué? Porque Share lo yabod, Beninza, Shit Kayem, Hatnai. Porque aunque vuelva, ya no se va a haber cumplido la condición. Deja lo ate. O Dilma, o a lo mejor la Hashem Masar Jodesh, o a lo mejor después de 12 meses, Sheritúa la permitieron deja y Kayem le tenao. A lo mejor se puede cumplir con la condición y no murió. Entonces pregúntale a Gamará, ¿por qué Rabbi Elazar de repente tiene una duda? Solamente, yo lo amarme Achshab, si no dijo desde ahora. Betiba ele mi matnitin. Preguntémosle de la Mishnah. Si le dijo Me'achshav in lo bati mi kana shenem asar jodesh. Desde ahora, si no vuelvo dentro de los 12 meses, Umed betoch shenem asar jodesh y murió dentro de los 12 meses, parece get, el get es válido. ¿Acaso le alta el have? Inmediatamente va a ser get, halo ate, es decir, ya no va a venir más. O Dilma, o a lo mejor, le shenem asar jodesh, a lo mejor vamos a tener que decir que también hay que esperar 12 meses. Deja y kayem le tnae, porque a lo mejor se va a cumplir la condición. Dice, en Ajinami, de todas formas, Mishum, Umishum, Deha, Beaumase. Es decir, también hay que dudar en el otro caso. ¿Y por qué? Mishum de Abba Sabaze, y por causa de que este Saba, este anciano, estaba en aquella historia que permitieron los sabios a esa mujer, que dijimos que el Betín la permitió, ¿en qué caso era? En un caso como el que trajo este anciano. Amar a Valle, dijo a Valle, Hakol Modim, ejí de amar, ejá de amar, lejseteshe jamá minartica. Es decir, si viene el hombre y le dice a la mujer, este es tu get cuando salga el sol, eso lo llaman cuando salga el sol de su estuche, eso es cuando amanece. Lejinafka, cuando sale el sol, entonces recae el get, que a amarla no le dijo desde ahora, sino que le dijo cuando salga el sol. Ahora el marido murió en la noche. Haré hebe get le ajarmita. Entonces ahí sería un get después de que ya murió el marido. Y entonces no sería válido.
Ahora, pero si le dijo, este es tu get, al menache tetze jamás menartica, pero este es tu get a condición de que mañana salga el sol. Entonces, de amar Rabuna, amar Rab, perdón, me achab que amarle. Es como si lo hubiese dicho desde ahora. Porque de amar Rabuna, amar Rab, dijo Rabuna en nombre de Rab, ya lo vimos, Kola Omer al Menat, que Omer me achab. Todo el que dice a condición de que, es como si estuviese diciendo, desde ahora, ahora, ¿no? En el Ejleku no hay discusión entre nuestros sabios. Ela beimtetze, si dijo si sale el sol. Mar Sabar, un sabio, sabarle que Rabiosi, opina como Rabiosi. De Amar Zemanosh el Shtar Mojiach, que la fecha del documento ya es una prueba que él quería que recayese desde ahora. Dejábale que me hayom. Y entonces eso va a ser como si le puso la condición desde hoy. Que me hayom. Que dijo immati, si muero. Me hashab immati. Y si dijo desde ahora si llego a morir. ¿Sí? Ahí dijimos que recaía el get lemafrea de manera retroactiva. Umar, los otros sabios, los sabar que rabiosi, no opinan como rabiosi. Ve a Belé, y esa condición sería que inmati gereda, es decir, como si le llega a decir si muero, a Mebuarba Mishnah, que dijimos en la Mishnah anterior o antes, que esa condición es como que es después de que murió y que es como si no hubiese dicho nada. Entonces, estudiamos en la Mishnah. Dijo, Kitvu utnu get leishti. Escribir y dar un get a mi esposa. Si no he venido, de aquí a dentro de 12 meses. Katvu lo escribieron dentro de los 12 meses. Y se lo dieron. Dijimos que no era el get. ¿Por qué? Porque lo escribieron antes de tiempo. Y Rabbi Yossi, que dijo, es un get. Amar le Rabiemar, le Rabashi. Le dijo Rabiemar a Rabashi. Lema Kasabar, vamos a suponer que opina Rabbi Yossi, Katav get al Tnai kasher, que el que escribe un get sobre una condición, el get es kasher. Y por eso se encuentra que también en la ley anterior, en la Mishnah que le dijo, si no vine de aquí hasta dentro de 30 días, de 12 meses, escribirle y darle el get a mi esposa, también sería un get para Rabbi Yossi. Entonces, ¿qué dice? Dice, no, leo la memala, ¿qué te voy a decir? Pasul, que el get no es válido. Y aquí es diferente, dejaba el memar, porque le podía haber dicho, imlo bati, si no vengo de aquí hasta dentro de 12 meses, kitvutnu, escribir y darle. Ve amar, pero ¿qué dijo en lugar de eso? Kitvutnu, imlo bati, escribirle y darle si no vengo. Ají que amar. Entonces así es como dice Rabbi Yossi. Kitbu meachshav, escribir quiere decir desde ahora. Utnu, y dáselo si no vengo. Es decir, ¿por qué en un caso funciona y en el otro no? En el primer caso, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Dice, si no vengo, darle un get y escribirle y darle un get. Lo escribieron antes de tiempo, no vale. Pero en el segundo caso, ¿qué dijo? Escribirle y darle el get si no vengo. ¿Cómo lo entiende Rabbi Yossi? Pone la coma diferente. Dijo, escribirle un get. Y si no vengo dentro de los 12 meses, dárselo. Por eso para Rabbi Yossi es válido. El Rabanán y para los sabios, los Shenahi, no lo enseñan así. Pero los Shenahi y tampoco funcionan ni de una manera ni de la otra. Muy bien, ahora dice, Tanur Rabanán, enseña a nuestros sabios en una vereita. Le dijo a su mujer, desde Get, Gitech, este es tu Get, y no a vos, si no vengo, le Shavua. Después de una semana, sabemos que aquí no se refiere a una semana, se refiere a 7 años, es decir, el año de la Shemitah. Mamtinimlo se le espera hasta el final del año de la Shemitah. Ahora, si le dijo Leahar Shana después de un año, se le espera Jodesh, se le espera un mes después de que ya acabó el año. Leahar Jodesh dijo después de un mes, se le espera Shabbat, una semana. Ahora pregunta la Gemara. Leahar Shabbat, después de un Shabbat, después de una semana, Mai, ¿a qué se refiere? Yativ Rabbi Zera Kame, de Rabbi Asi, le preguntó Rav Zera delante de Rabbi Asi. Veambre ley, quienes dicen Rabbi Asi Kame de Rabbi Yohanan, que amar. Que fue Rabbi Asi que lo dijo delante de Rabbi Yohanan. Had be Shabbat ute utlata. Es decir, ¿qué es? Si dijo
Si no vuelvo en una semana, si no vuelvo después de Shabbat, ese es tu get. ¿A qué se refiere después de Shabbat? Dijo, esta primera opinión es domingo, lunes y martes. Eso es después de Shabbat. Batal Shavta, después de Shabbat, ¿qué es? Arba, Hamisha, Umaale Shavta. Es decir, son miércoles, jueves y viernes. Kame Shavta. Perdón, otra vez, repito, lo he dicho mal. Es decir, ¿qué dijimos? Primero, domingo, lunes y martes son son el principio de la semana. Y miércoles, jueves y viernes son el final de la semana antes de Shabbat. Tania, así se enseñó en una vereitá. Rabbi Omer dijo, Rabbi, leajar a regel, después de la fiesta. Mantinim Shenoshim Yom, se espera 30 días después de la fiesta. Nafak, salió Rabbi Hilla y sus alumnos, Bedarashá, y enseñó esta alajá, Mishme de Rabbi, en nombre de Rabbi. Vekilsua, ¿sí? Y los sabios lo alabaron por ello. Mishme de Rabbim, Velo Kilsua, perdón, repetimos. Otra vez, dijo esta alajá delante de muchas personas, en nombre de Rabbi, Velo Kilsua, y ahí no lo alabaron. Alma le tilgeta kabate. ¿Qué quiere decir? Que la alajá en realidad no es como él enseñó, y por eso, delante de un gran público, no lo alabaron de esa manera. Adran alaj mi shahazó, Adran alaj mi shahazó, Adran alaj mi shahazó. Volveremos a ti capítulo mi shahazó, Bezrat Hashem Belin Neder. Hasta aquí llegamos hoy. Hizku veimsu.